Acuérdate que lo escucho. Ya no. Hola, 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 hola. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Saludos a todos. Vamos a esperar, vamos a esperar. Hola, hola, hola. Saludos. Ay, ya me veo. Hola, hola, hola. Ya. Vamos a. Ujú. Hola a todos. Hola, hola. Unos Hola, minutitos, Artur. unos minutitos. Ay, voy a estornudar. Mi buen Artur, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Todo muy bien, Artur, gracias a Dios. Todo excelente. Aquí andamos ya. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecten. Vamos a esperar un poquito más. Eh, vamos a esperar, vamos a, ¿qué son las? Vamos a darle a las 7:05, ¿va? Y empezamos. 7:05 y empezamos. Para darle tiempo a los demás que puedan llegar y conectarse. Eh, Ya estamos, ya vamos por menos, ya vamos por menos. ¿Qué? Pues digo, pues, para que puedan Se estar. mueve toda la mesa. ¿Qué horas son? Falta, todavía falta, todavía falta. Ujú. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Ujú. Un poquito más de tiempo. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Hola, hola, saludos, saludos, saludos. Saludos a todos. Fanny. Hola, Fanny. Venga, venga, ya mero, ya mero. Cuenta regresiva, ¿verdad? Es que, bueno, para darles chance. Hola, qué gusto saludarte, amiga. Bendiciones para todos. Ya, un minutito y iniciamos, ¿vale? Un minutito nada más. Porfa, porfa, un minutito. Saludos a todos los que se están conectando. Que Dios los bendiga. Ok, ok. Saluda. Estamos una historia. ¿Cómo ha estado su día? Bueno, ya acabó, ¿verdad? Pero esperemos hayan tenido un día bastante, bastante productivo, bastante bendecido. Que lo que hicieran el día de hoy fuera para bien. ¿eh? Les mandamos muchos saludos, un fuerte abrazo. ¿eh? Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en manos de Dios para poder tener una comunión, para poder ser utilizados, mi esposa y yo, por medio de este tiempo para poder compartir lo que vamos a compartir el día de hoy? Y pues bueno, vamos a poner esto en manos de Dios, ¿vale? ¿Les parece? Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por la vida de todos aquellos
de los que se están conectando, Señor. Yo te pido que bendiga sus vidas, Señor, que les permita, Señor, estar atentos a los que se hable el día de hoy, Padre, que nos permitas alimentarnos, Señor, y pues retroalimentarnos, Señor, en todo momento, Señor. Yo te pido, Señor, que tú no permitas, Señor, que haya insultos, Señor, que haya situaciones que pierdan el control, Señor, de este live, Señor. Permite que podamos estar tranquilos y aprender, Señor, porque lo principal aquí es llevar tu palabra, Señor, y que la conozcan, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de los que están conectándose, Señor. Yo te pido, Señor, que la gente que se conecte, Señor, sean personas que tengan esa necesidad, Señor, y que quieran buscarte, Señor. Y te damos las gracias por sus vidas, Señor, porque por algo están llegando aquí, Señor. Muchas gracias, los ponemos en tus manos, ponemos en tus manos también a mi esposa, Señor, a mí, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a transmitir, Señor, tu palabra, a transmitir tu enseñanza, Señor, y que podamos ser bendición para las personas que nos escuchen el día de hoy. Muchas gracias por lo que nos das. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Qué gusto saludarlos, espero que estén muy bien, que ya tenía un ratote que no nos tocaba a nosotros el estar por aquí. Hace 8 días, de hecho, nos tocaba, pero el buen Isra nos hizo favor de cambiarnos el día, puesto que malito. se nos enfermó mi hijo, el más chiquito, pero bueno, ya andamos por aquí. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con este tema, que fíjense, nosotros estábamos platicando, Den y yo, estábamos platicando acerca de este tema, que es bien importante, porque muchas veces nosotros como congregantes, o como conocedores de la palabra o de Dios, muchas veces empezamos a caer como que en esa parte de sentirnos con ciertos cansancios, distracciones, con cosas que ya nos sentimos estancados, ¿no? Entonces, y es ahí donde entra esta enseñanza, ¿no? Que estamos hablando de... Vamos a hablar sobre el espíritu de estupor. Y creemos que es un tema muy importante. Realmente en la Biblia, literalmente solo lo encontramos una sola vez, así como tal espíritu de estupor, pero a lo largo de cada capítulo y de la Biblia vamos a verlo, no con la palabra como tal de estupor, pero sí haciendo referencia a. Entonces, creemos que es algo muy, muy importante y que necesitamos como cristianos conocerlo para saber también pues cómo combatir al enemigo y sus artimañas, ¿no? También. Claro, ahora, esta enseñanza va enfocada un poquito más a las personas que conocen de la palabra, pero bueno, al final de cuentas, esto es aprendizaje para todos, ¿no? Y si tú no conoces de Dios, si tú a lo mejor eres una persona que nunca ha escuchado, permítenos, a lo mejor tener este tiempo contigo, y cualquier duda, te la aclaramos sin problema. Y bueno, para los que ya conocen, de la palabra, y que de alguna forma hemos estado en congregaciones, hemos estado en servicios, asistimos regularmente a algún lugar, es cuando el Señor pues de alguna forma nos empieza a hablar, ¿no? Pero también existe esa parte de un letargo, de una parte en la cual nos empezamos a estancar, nos empezamos a sentir espiritualmente como que fríos, ¿no? Entonces es ahí donde entra ese espíritu de estupor, que a eso se dedica, al final de cuentas. O sea, es un espíritu en el cual como que te da esa parte de decir, ¿sabes qué? Vas a tener ese enfriamiento espiritual, vas a tener ese enfriamiento en tu vida, en el cual pues no vas a tener ganas de hacer nada, no vas a tener ganas como de estar siendo activo, siendo proactivo en algunas cosas o algo, sino que todo lo contrario. O sea, como que si tú de alguna forma eres una persona que estás acostumbrada a tener una actividad constante en tu vida y eso, de repente empieza a decaer, a decaer, a decaer. Y pues bueno, aquí va enfocado, repito, mucho al tema espiritual. Entonces, pero sí te afecta también en tu área cotidiana, en tu diario vivir, vaya, ¿no? Sí, que te sientas como estancado, como decía mi esposo, que no avanzas en la fe, te sientes frío espiritualmente, y que no avanzas en tu vida cristiana, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos comentarle, que es ocasionado por algo que encontramos en la Biblia como espíritu de estupor, y puedes estar siendo influenciado por él y no saberlo. Entonces, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Está en Romanos 11, del 7 al 8, y dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado,
pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, eso de hasta el día de hoy, ¿a qué se refiere? Que sigue vigente. Exactamente. Es algo que está todavía presente y lo vemos, yo creo, repito nuevamente, los que estamos en congregaciones, los que estamos en lugares donde se escucha la palabra, lo platicábamos el domingo, la gente está muy apática, ¿no? Los cristianos estamos en un punto en el cual no nos interesa, como que decimos, vamos a la congregación por cumplir, vamos a un tiempo de socialité, como dicen muchas veces, pero, o sea, o simplemente vamos, pero no sentimos nada. Ajá. Entonces esa parte sí preocupa porque, bueno, cuando leemos este versículo en el cual decimos que está algo vigente, o sea, que hasta la fecha está ahí, entonces estamos diciendo que la batalla no se ha ganado. En este tema estamos hablando que por eso también Es tenemos una que, batalla, sí, claro, día tenemos que con día. estar día con día preparados, tenemos que velar, también lo dice la palabra, ajá, y tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque si algo se llega a dar, llegamos a abrir una puertecita, llegamos de repente a flaquear un poquito, por ahí va a entrar, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, porque a lo mejor nosotros somos personas que repito, ¿no? O sea, en casa o en el trabajo, donde estemos, empezamos a tener esa parte de decir, yo voy a estar, yo voy a trabajar, voy a hacer mis cosas, chalala, chalala, pero cada vez le vas dejando menos tiempo a Dios. ¿M? Entonces, a lo mejor llega un momento en el cual tú empiezas a tener una, eh, llevabas una vida espiritual, ajá, llevabas un tiempo con Dios, pero también en las actividades de todo lo que también en algún momento se te ha permitido por parte de Dios, tú empiezas a dejarlo a un lado, ¿no? O simple y sencillamente dices, ¿sabes qué? Pues no, como que esto para mí, ahorita no, ¿no? O sea, yo empiezo a dedicarme a trabajar, a hacer mis cosas y todo, a ganar dinero, ajá, a generar o a descansar porque trabajé mucho y así, y le vas dejando a un lado el poderte preparar, el poder administrarte en los tiempos para buscar al Señor, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, aquí, antes de explicarles más a profundidad qué es el espíritu de estupor, quiero explicarles un poquito el contexto del versículo que acabamos de leer. Aquí Pablo está explicando cómo Dios en su soberanía permitió que Israel como nación fuera endurecida para que los gentiles pudiéramos alcanzar la salvación. Como lo vemos en Juan 1 del 11 al 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino a los judíos principalmente, pero ellos al rechazar al Mesías, se abrió la puerta para nosotros los gentiles, para que, como les decía, alcanzáramos esa salvación, ¿no? Pero también aquí es verdad que esto hablando del espíritu de estupor, no vino como consecuencia a un problema que había. eh, Era el plan de Dios para que también los gentiles pudiéramos alcanzar esa salvación, pero también era consecuencia a un problema que había en el corazón de muchos judíos, especialmente en el liderazgo, en los fariseos, en los saduceos, etcétera, y era un problema crítico de su vida espiritual, algo en su corazón, y es lo que llamamos espíritu de estupor, donde sus ojos y oídos espirituales estaban cerrados y eran insensibles para no ver y recibir al Mesías. Fíjense, esa parte también que viene en el versículo es bien importante también, ¿no? O sea, cuando tú cierras tus ojos y oídos espirituales, puedes estar en un lugar donde se esté hablando de la palabra o puedes estar rodeado inclusive de gente que cristiana o de gente que busca del Señor, pero tú vas a estar con una apatía, tú vas a estar distanciado, tú vas a estar en una parte en la cual vas a decir, ¿sabes qué? No me interesa. O simple y sencillamente una postura de estar frío, de estar seco, o ya, ¿no? O sea, bueno, no sé, por ejemplo, como congregantes, los que han ido a algún lugar a congregarse y todo, el ejemplo muy claro, lo vemos en la alabanza, ¿no? Alguien que está en la alabanza, que muchas veces están tocando y todo, y la gente pues se anima, ¿no? O sea, está aplaudiendo, muchos hasta danzan y todo, o sea, o levantan sus manos al Señor, pero ¿qué pasa?
hay personas que están apáticas totalmente. Ajá. Y tienen una cara así de, así como, ¿a qué hora va a acabar esto? Ajá. Entonces, esa parte en la cual muchas veces cuando tú estás del otro lado, cuando estás arriba en una predicación, en un tiempo de administración, en un tiempo de enseñanza, te das cuenta de cómo está la gente y los ves distraídos, o sea, pueden ser muchos factores, ¿no? Pero al final de cuentas, es bien importante que nosotros estemos atentos ante eso, porque cuando tú empiezas a tener un ataque por la falta de esa fe en la cual tú no has podido llevar a cabo ese conocimiento, ajá, y eso pues obviamente va enfriando tu fe, va enfriando tu querer aprender más, ajá. Entonces digo, ¿cómo nos vamos a enamorar o cómo vamos a querer de algo pues no conocemos? Al final de cuentas, sabemos que Dios existe, sabemos todo lo que pasó, o sea, en el tema de que Él vino, murió por nosotros en la cruz y todo, pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay tantas maravillas que el Señor ha dado que de repente dices, bueno, oye, en verdad, ¿qué tan grande puede ser ese amor que tuvo el Señor para con nosotros? Ajá. Que de repente nosotros como que empezamos a perder ese contexto y empezamos como que a irnos por otro lado. Si nosotros fuéramos a la congregación o le buscáramos de una forma correcta, basados en ese amor que Él dio por nosotros, en verdad, híjole, o sea, lo haríamos postrados, lo haríamos de una forma en la cual daríamos todo nuestro ser y diríamos, Señor, aquí estamos. Pero ¿qué pasa? Uh-huh. Muchas veces esos pequeños tiempos que podemos tener para estudiar la palabra, para leer la Biblia, para buscar del Señor, los vamos dejando, los vamos haciendo hacia un lado y es ahí donde empezamos a dar esas entradas y ese enfriamiento espiritual. Y es ahí donde también el espíritu de estupor empieza como que a empezar a hacer lo suyo, porque está hablando ¿qué? De cegar, está hablando de cerrar los oídos, de enfriar tu corazón al final de cuentas, ¿no? Endurecerlo. Y esto del espíritu de estupor no solamente aplica a lo que le pasó a Israel, al pueblo judío, sino también aplica a muchas personas que somos el pueblo de Dios y que estamos pasando por un tiempo de adormecimiento, de frialdad y de apatía espiritual. Claro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que dice claramente que está vigente, que está hasta hoy? O sea, no dijo que en cuánto tiempo terminó ni nada, o sea, estamos hablando de que esto es real y que esto está presente en nuestros días. Ya está pasando. Ajá, y que está pasando. Y repito nuevamente, es muy triste ver cómo la gente muchas veces como que hace a un lado lo que puede ser bueno para ellos. Ajá. El hecho de poder decir, oye, esa búsqueda del Señor, el poder conectarte con el Señor, el poder estar ahí presente de una forma viva, buscarle, dices, oye, ahí es donde te das cuenta y dices, yo quiero más de esto, pero no, es todo lo contrario. Las distracciones que puede haber en nuestra vida nos llevan como que a ser apáticos y a decir, no. Y ahí nos damos cuenta de que sí existe, ajá, y de que está en una congregación, puede estar ahí presente. Y es donde debemos tener mucho cuidado como congregaciones, como los que enseñamos, los que estamos al frente de alguna congregación o algo, debemos de estar atentos en esa parte. ¿Por qué? Porque es obvio que los ataques van a venir ahí y va a venir la apatía en los congregantes, va a venir la apatía en toda esa gente que quiere escuchar de la palabra. ¿Y qué va a pasar? Que va a decir, ay no, por ejemplo ahorita, ok, ya me aburriste, le doy, vamos, lo que sigue. Y así es. Ajá. Entonces, digo, las redes sociales son buenas y malas, lo hemos platicado muchas veces. ¿Por qué? Porque te acercan a muchos lados, pero también de alguna forma te alejan, ¿no? Y de alguna forma te dan tantas cosas que te distraen al final de cuentas, ¿no? Y pierdes el propósito o pierdes el verdadero objetivo de lo que es el estar abriendo tu Biblia o de lo que es el poder orar a Dios. Y obviamente, pues no lo vas a conocer, te vas a distraer y te vas a ir enfriando, te vas a ir perdiendo tu valor, como lo hemos platicado también. Ese valor espiritual que puedes ejercer en algún momento, lo vas a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque no te vas a enfriar, no vas a seguir con esa preparación que debes tener, ¿no? Y vamos a entrar más de lleno. ¿Qué significa estupor? Es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañadas de falta de reacción. Aquí en la Biblia lo vemos como algo espiritual, o sea, por eso es el espíritu de estupor, donde la persona entra en una especie de apatía, insensibilidad y dureza de corazón.
Noten cómo el versículo que leímos en Romanos habla de que fueron endurecidos para referirse al espíritu de estupor. En la NBI nos dice que Dios les dio un espíritu insensible y en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios los hizo caer en un sueño profundo. Ujú. ¿Vas a decirle? Bueno, sí, el hecho de cuando caes, sí, lo del sueño profundo, está hablando que sí de ese adormecimiento espiritual que hay. Ujú. Ujú. Por lo tanto, cuando hablamos del espíritu de estupor, estamos hablando de dureza de corazón, insensibilidad al toque y a la palabra de Dios, y habla también de un sueño profundo en el cual la persona cae. Pero a diferencia de una mente reprobada o conciencia cauterizada, como hemos visto en otras ocasiones, y que va a ser un juicio terrible que le va a suceder a los impíos en la gran tribulación, aquí en el caso de esta condición espiritual del espíritu de estupor, aplica para aquellos que son del pueblo de Dios y que recibieron la palabra de Dios, pero han caído en una crisis en su vida espiritual. Claro, y aquí hay que estar bien atentos, pero bien atentos porque a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y decimos, yo estoy bien, ujú, yo estoy haciendo las cosas bien, yo le doy mis 5 minutos de oración al Señor, ¿no? Entonces, o yo leo mi versículo del día, ujú, O ya fui a la congre o ya cumplí, ya fui a la y congre, toda la ajá. semana ¡pum! Es Se cierra claro, la no, no, Biblia. no, la palabra hay que vivirla, la palabra hay que aprenderla, hay que vivirla, hay que tenerla presente en todo momento, o sea, nosotros debemos ser la palabra, ¿no? Es lo que Entonces, nosotros queremos aquí en Jardín de Edén, o sea, como liderazgo con todos los del consejo, es lo que hablamos nosotros, que nosotros no queremos que ustedes dependan de una persona, o sea, que no dependan del hombre para ir a la congregación, para ver qué me enseñan, lo que recibo, mi alimento espiritual y ya, ¿no? Es como que de cada semana. No, tú no comes cada domingo, tú comes todos los días. O sea, entonces es lo que nosotros queremos, que ustedes aprendan a depender de Dios y que esto sea día con día, todos los días, su batalla espiritual, porque el enemigo no se detiene. y algo bien importante también es recordar que no va a ser más el que esté arriba predicando, ajá, que los que estemos escuchando. Al final de cuentas, Todos todos somos el tenemos la cuerpo. capacidad. Todos estamos llamados a ser discípulos, todos ya estamos llamados a predicar de su evangelio. Entonces, de alguna forma, ¿qué pasa? Todos tenemos esa capacidad de buscar a Dios. No va a ser mayormente bendecido o no va a haber mayor poder en la oración de alguien que está en un púlpito, que está en un lugar parado, que el que está abajo. No, todos tenemos esa oportunidad. Entonces también debemos de recordar, no hay edades, uh-huh, no hay tanto el tema bueno, lo que son tanto hombres o mujeres, la búsqueda del Señor debe ser genuina y está en cada uno, está en cada uno. Entonces en esa parte, eso es bien importante tenerlo presente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos caemos en esos engaños de decir, ay, no, pues es que yo nunca voy a llegar a ser como ese ministro de alabanza, ¿no? Yo nunca voy a poder estar predicando como esa persona. Todos tenemos la capacidad. Y todos somos llamados a, ¿eh? Claro, O sea, la gran diferentes ministerios, comisión, sí, y claro. la gran comisión es que todos estamos llamados a compartir el evangelio. Entonces, Claro, sí. también te toca. Y ante eso, ajá, entonces debemos recordar el tema de aquí, que estamos hablando de que obviamente al enemigo no le conviene que despertemos, obviamente al enemigo no le conviene que te actives, que conozcas, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que te va a empezar a perder, ajá, te va a empezar le vas a empezar a causar conflicto, porque de alguna forma ya va a llegar un momento en el cual vas a decir, no, ya no puedo controlarlo, ya no puedo controlar a Denise, ya no puedo controlar a Carlos, ya no tengo poder sobre ellos, y así va a pasar sobre cada uno. ¿Por qué? Porque tú estás entendiendo en la palabra que mayor es el que está en ti, ¿no? Entonces, si tú tienes al que es mayor que cualquier cosa, entonces, ¿a qué le podemos temer? Ajá. Digo, entiendo que hay situaciones que muchas veces se pueden salir de control, pero no pasa nada, no pasa nada. Al final de cuentas, el Señor siempre está ahí con nosotros. Y recordemos que lo que sí debemos de estar constantes, como les decíamos. Tenemos que estar presentes y estar ahí todo momento, en todo momento. No podemos soltar. Uh-huh. Porque si nosotros ya conocemos del Señor, lo que nosotros queremos es enamorarnos. Cuando hemos tenido una relación, cuando hemos tenido, conocemos a alguien que nos atrae, como que de alguna forma, pues, ¿qué haces? Pues quieres conocerlo más, ¿no? Quieres preguntarle qué color le gusta, qué le gusta comer, cositas de esas, ¿no? Que le llaman la atención.
Entonces te metes de lleno, ajá, y investigas. Hoy en día se acostumbra mucho, ya déjame ver en el Facebook o en el Instagram, ¿no? Facebook ya no se usa. Bueno, sí. Yo sí, yo soy viejito. Entonces, te metes a las redes sociales para generalizar, para no. Para Y no te quemar. metes y en las redes sociales muchas veces, pues ahí digo, con los que de repente compartimos toda nuestra vida, pues ahí te das cuenta y, ay, bueno, pues ya te das cuenta, ¿no? De la persona y la empiezas a conocer y le platicas con ella y la buscas y estás, te voy a hablar por teléfono y cuelga tú y no, y tú, o sea, son cositas así, ¿no? En la cual aquí entramos en ese mismo conocimiento, esa relación que de alguna forma debes de tener con el Señor, debe de ser así, una relación genuina, una relación en la cual te sientas esas maripositas en el estómago, en el que digas, oh, yo quiero conocer más de ti, Señor, yo quiero conocer más de ti, porque esa pasión, esa necesidad que debemos de aprender a depender de Él, muchas veces lo hacemos a un lado porque nos sentimos dependientes o sentimos que nosotros lo podemos hacer solos o que nosotros somos capaces de poderlo hacer sin su ayuda, ¿no? Ujú. Ujú. Y es ahí donde nosotros, entonces, perdemos esa parte y decimos, oye, no nos damos cuenta por estar más fijándonos en lo que nosotros estamos haciendo o en lo que nosotros nos estamos dedicando y vamos perdiendo esa parte espiritual. Como les decía, confundimos el hecho de empezar a tener más trabajo, empezamos a tener mayores responsabilidades o mayores cosas y así, pero ¿qué pasa? Vamos perdiendo nuestra relación con Dios, ¿no? O simple y sencillamente le vamos perdiendo interés. ¿Por qué? Porque estamos cansados, ¿no? Porque hay como que cositas que de repente ya nos atraen, ¿no? Y eso es un enfriamiento espiritual. Y en esa parte es donde debemos estar atentos, porque son síntomas de un espíritu de estupor que están ahí. ¿Los quieres ¿Sí? leer? Estos síntomas de... Sí, porque hemos estado hablando sobre este espíritu y puedes estarte preguntando, ¿acaso yo tendré este espíritu de estupor? Entonces, algunos de los síntomas Ujú. de que tienes este espíritu es perder la pasión por las cosas de Dios. Fíjate, ahí estábamos hablando de eso. Pierdes la pasión porque en algún momento, tú cuando estás en tu primer amor, cuando conoces al Señor, tú llegas y quieres estar ahí todos los domingos, todos los miércoles o los jueves, cuando haya reunión, los sábados en jóvenes, cuando haya las reuniones, quieres estar todo el momento, el tiempo conectado, En la ¿no? semana. Quieres estar leyendo, quieres estar escuchando alabanzas, quieres estar escuchando los lives así. Dices, no, yo quiero saber más y más y más y más. Pero llega un momento en el cual te empiezas a apagar, empiezas como que tener ese desinterés y esa apatía a abrir tu Biblia, esa apatía a poder buscar de Dios, a poder platicar con Él, esa apatía a querer platicar con un hermano y decir, oye, tengo esta necesidad, ¿puedes orar por mí? O decirte, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti? Ese tipo de cosas que nos pueden alejar, ¿no? Entonces debemos de estar atentos porque sí, efectivamente, como decimos, si esa pasión se empieza a apagar, es como el fuego, lo hemos visto, el fuego cómo arde cuando estás en una fogata. Y llega un momento en el cual, obviamente, empieza a consumirse, ajá, porque tiene cierto tiempo. Si ya no le echas más leña, Hay que avivarlo. se empieza a apagar. Entonces, hay que avivar, y venga, y así debe de ser, porque si no, se va a apagar, se va a apagar. Ajá. Pasas el agua de boca. Y así va a ser tu vida espiritual en algún momento, Más, ¿no? más para allá. Entonces debes de estar, perdón, debes de estar consciente en esa parte de que las cosas de Dios deben de estar todo el tiempo vigentes en tu vida. No puedes dejarlas a un lado, no puedes hacerlas como que decir, primero hago mis cosas y al último, si me sobra tiempo, o al último dejo a Dios. No, hay que llevar un orden. Y el orden de la vida primero es buscar las cosas de Dios. Ajá. Por sobre todo, primero es a Dios, ¿no? Entonces, el siguiente punto, amor. Es que vas a la iglesia y estás sentado ahí en tu silla, en tu lugar, pero la palabra ya no te impacta como en un inicio. Claro, fíjense, eh, aquí hay congregaciones, y no voy a decir nombres, pero por ejemplo, a mí me tocó ver, y inclusive yo también en algún momento lo llegué a hacer, ajá, pero por eso decíamos en algún momento que los que estamos en la enseñanza de la palabra o los que estamos en los tiempos de administración en la alabanza o eso, debemos estar bien atentos porque también podemos empezar a perder la atención de la gente y no porque vayan a entretenerse,
Mm. No, No es simple y un show, no sencilla, es un claro, claro. espectáculo. ¿Es por qué? Porque si tú no estás conectado con Dios, no vas a poder transmitir eso mismo a los que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones se va perdiendo, de repente cuando tú estás arriba te das cuenta que la gente empieza a estar con su celular o de repente empiezan a platicar entre ellos o se empiezan a quedar Se dormidos, se salen. salen, empiezan a dormir, a comer, o sea, se distraen y distraen a las demás personas. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros debemos estar atentos. Porque, ok, yo entiendo que sí va, a lo mejor se te puede llegar a ser pesado, pero cuando algo te interesa, cuando tú vas a algo, obviamente vas a estar ahí atento, vas a estar atento porque vas a querer aprender más. A lo mejor dices, ok, la persona que me está explicando o que me está enseñando, pues a lo mejor pues no me está enseñando como yo quiero, ok, pero ya lo habíamos platicado. Tú tienes la capacidad también de poder hacerlo. Inténtalo, hazlo, ¿no? Y a todas esas personas que de repente en algún momento, lo repito, llegaban a las congregaciones o a los lugares donde se hablaba de la palabra, ajá, y empezaban a distraer a las demás personas. A mí me pasó mucho en tiempos de evangelización, ¿no? Cuando salíamos grupos a evangelizar, que estábamos, se cerraba un círculo y todo, y estábamos en tiempos de alabanza o así, la gente de repente llegaban personas y empezaban a distraer o los vendedores llegaban y aprovechaban para vender sus dulces, o sea, todo ese tipo de cosas que dices, oh, wow, pero bueno, esas son cosas que salen de ti, ¿no? Porque al final estás en un lugar público, No tienes el control. no tienes el control, pero cuando estás en una congregación, cuando estás en un lugar donde estás en la búsqueda del Señor, ahí debes de estar bien atento, porque si tú estás cayendo en alguno de estos puntos, es porque estás batallando en algún momento con algún distractor o algo que pues al final de cuentas te va a llevar a esas señales de que son los síntomas del espíritu de estupor. Entonces, atento con esa parte. No permitas, o sea, si en algún momento, híjole, sí, ¿sabes qué? Es que no me da tiempo de desayunar, pues no le hace, pues párate más temprano y pues vamos, desayuna y pues ya y ya te vas, llegas para que llegues a tiempo a la congregación o sí, yo sé que hay comentarios que de repente hacemos y todo, pues haces el comentario, pero pues ya no, pero te pones a hablar del partido, te pones a hablar, oye, ¿te acuerdas de la semana pasada? Y que pues ya, se arma toda la plática y pues pues ya no me queda más que pasarles el cafecito, ¿verdad? Entonces, está muy cañón y eso te digo, eso de repente lo vemos en muchas congregaciones. Entonces, ante eso debemos estar atentos y repito, esto que estamos diciendo es por qué, porque a una congregación o a un lugar donde se habla de la palabra vas a eso, a buscar de que te hablen de la palabra, vas a un lugar en el cual puedas estar conectado con Dios, en el cual puedas aprender más del Señor. Y si de alguna forma ya tú pierdes ese contexto de estar ahí y nada más vas por ir y llenar un espacio, no te va a llenar. Y el que se va a ir enfriando, el que va a ir perdiendo esa bendición por parte de Dios vas a ser tú, ¿no? Ujú. Entonces, el siguiente punto, No, no arde tu corazón al escuchar su palabra. O sea, pues lo decíamos también, ¿no? O sí. sea, fíjense, les voy a contar rápido un pequeño testimonio. Alguna ocasión, creo que ya lo he platicado, pero alguna ocasión tuve, a mí en lo personal, como adorador, me gusta mucho Marco Barrientos. Entonces, yo de chavo, ajá, porque fui chavo, aunque no lo crean, yo en algún momento tuve esa oportunidad de, de, de conocer y de la música y de estar ahí y todo, y yo decía, wow, ¿no? O sea, y la forma en que lo escuchaba predicar y todo, o sea, y principalmente ministrar, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho, me llenaba mucho. Con el tiempo, ya casados, ajá, de repente me doy cuenta en alguna ocasión que dijeron, vamos a ver a Marco Barrientos, va a venir a una congregación. Y dije, ok, va. Inclusive yo iba como que con apatía, ajá. Iba como que, ay, pero ¿y cuánto va a costar? ¿Y cuánto va a durar? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que desde ahí ya estabas poniendo un freno, ya estaba poniendo ahí algo que no permitía. Mm. Ajá, el hecho de que yo me abriera. O sea, yo iba como que casi, casi con los brazos cruzados. ¿Y esto qué significa? Que estás poniendo Cerrarse. una barrera, ¿no? Que te estás cerrando.
Entonces, cuando yo fui a ese lugar, pues la verdad es que el concierto, o sea, yo veía a la gente y todo, y como les decía hace un rato, la gente estaba animada, estaba prendida, estaba alabando a Dios, y tú y yo así como que... mm, mm. Pero algo que yo me pude dar cuenta, y se lo expresé a mi esposa en ese momento, a Den, le dije, oye, me siento mal, me siento mal conmigo, porque te digo algo, yo no pude experimentar como en otros años. Yo no pude disfrutar lo que estábamos haciendo ahorita, ¿no? Y era algo que a mí me llenaba mucho, y no es porque me vaya por emociones, simple y sencillamente es porque a mí en esa parte, el estar en un tiempo de administración a mí me llena mucho, a mí es una parte con la cual el Señor me toca, es algo que el Señor también, inclusive hasta me usa también en esa parte. Entonces, eh, 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 cuando yo me doy cuenta y digo, oye, no estoy sintiendo al Señor, no estoy sintiendo la canción, no estoy sintiendo a Marco Barrientos, me di cuenta de que dije, A Dios principalmente. sí. Entonces ahí me di cuenta de que al final sí, o sea, le estaba dando más importancia al hombre y a las cosas del hombre, ajá, que al buscar a Dios. Me di cuenta que en algún momento yo estaba diciendo, oye, lo que está pasando en ti, Carlos, es que estás muerto en vida, que estás seco, que estás alejado, ajá, de las cosas del Señor. Que obviamente ahí necesitas empezar a alimentarte, necesitas empezar a renovarte, empezar a meterte más a lo que de en verdad te va a edificar, a lo que en verdad te va a hacer sentir vivo. Y el Señor, gracias a Dios, aquí nos tiene como matrimonio. Y a partir de ahí, créanme, me costó mucho trabajo porque el entender que tú estás pasando por un tiempo de muerte espiritual, por un tiempo de adormecimiento espiritual más bien, en el cual no estás avanzando, en el cual ya no te edifica de la misma forma la palabra, el que quieras escuchar del Señor, el que quieras estar en las cosas de Dios, ya no te llena, entonces pues sí, eso te crea de alguna forma algo bien complicado. Entonces, cuando entiendes esa parte, hola Mari, hola, pido oración por mi embarazo, que todo salga bien, en el nombre de Jesús, amén. Así va a ser. Ahorita oramos por Ahorita ti, Mari. oramos por esa parte, Mari, claro que sí, con gusto. Y esa parte es bien importante. Es bien importante cuando reconocemos y entendemos que no llevamos el rumbo, que por ahí no es, y que decimos, ¿sabes qué? No, necesito retomar lo que a mí me conviene, porque como hijo de Dios, entiendo que me alejé, pero necesito retomar el camino, necesito empezar nuevamente. Necesito empezar a alimentarme. Y fue lo que pasó conmigo. Y yo creo que muchas personas lo han experimentado también. Digo, yo Ujú. estoy hablando de mi testimonio, de lo que yo viví y de lo que yo pasé, un proceso en el cual el Señor me dio en verdad la oportunidad y fue misericordioso conmigo. ¿eh? Y me dijo, por ahí no es Carlos, por ahí no es Carlos. Y gracias a Dios estamos aquí. Y Ujú. le doy gracias por eso. Y en verdad, si estás cayendo también en una cuestión en la cual las cosas de Dios no te llaman, búscalo, enciérrate con el Señor y dile, no me permitas vencer, no me permitas ser vencido en esta batalla. Al final les Uh -huh. vamos a decir unas formas Claro, claro, claro. Ajá. de volver. El otro punto, Mari. Era más o menos ya como que lo tocaste Ah, ahorita que estabas hablando ups. de eso, pero es que es cuando vas a la iglesia y no sientes ese deseo de adorar. O sea, ya lo habías como tocado Bueno, en sí. algunos puntos, desde llegas y estás sentado, no sientes ni las alabanzas, no sientes la presencia de Dios, no sientes la palabra, no, o sea, es como si estás o no estás ahí, es lo mismo. Estás frío, eres como un mueble, al Ujú. final de cuentas, o sea, eres una decoración, ¿no? Entonces, pues no, o sea, sí está padre, o sea, que vayas y que, como decíamos, yo les decía el fin de semana, en la congregación, les decía, es muy duro, pero muchas veces cuando no tienes una búsqueda real del Señor y no vienes a la congregación a buscar en verdad de Dios, uh-huh, nunca vas a crecer. Nunca vas a crecer y vas a seguir ahí por años y a lo mejor toda tu vida. Ajá. Vas a ser, no me acuerdo la palabra que ocupé, pero vas a estar ahí. Entonces no se trata de eso. Uh-huh. Se trata de que nos activemos, se trata de que nos levantemos y que de alguna forma podamos darle oportunidad al Señor. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo, ¿no? Y Y bueno, que no y, metamos esa parte, sí, claro, ajá, y perdón. por último,
que no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. O sea, tú estás llamado a ser evangelista y predicar la palabra, si estás llamado a ser maestro, si estás llamado a ser pastor, si estás llamado a ser cualquier cosa a la que el Señor te haya mandado hacer y no lo estás haciendo, Claro. es porque probablemente tienes un espíritu de estupor. Estábamos hablando, bueno, Den estaba tocando hace un rato el tema de que en Jardín de Edén lo que se busca es que tú encuentres tus dones, que tú encuentres tu servicio. Nosotros no queremos ser personas que nos quedamos estáticas a calentar una banca. Nosotros queremos ser personas que salgamos y seamos obedientes a lo que el Señor dice en la palabra, ¿no? No queremos estar ahí como que diciendo, ¿sabes qué? Pues ya que los demás lo hagan. No, nosotros queremos ser protagonistas de esa historia. Nosotros queremos estar presentes en esto que el Señor ha puesto. Y en eso obviamente entendemos, como decía, nosotros estamos llamados, ajá, a predicar la palabra, a ir, ajá, a orar por las personas, ¿no? Entonces en esa parte es lo que estamos haciendo en obediencia, y todas las personas que están ahí en Jardín de Edén lo están entendiendo, y el Señor está empezando a levantar esos dones y esos ministerios, Ministerios. ¿no? Mm. Entonces eso es algo muy padre, ¿no? Entonces, bueno, continúa. Ujú. Y es lo que he venido, o sea, continuando con esto, es que muchas veces, pues ese estancamiento en el que te encuentras y en esa pasividad en la que estás es porque es el producto de esa pasividad y por este espíritu de estupor, y no solamente te haces perezoso para buscar a Dios, para leer su palabra y para orar, sino algo más cañón todavía y que dices, órale, es que eh, ves la mano de Dios obrando, ves sus milagros en la vida de otras personas, inclusive en la tuya, o sea, todos los días Dios hace un milagro en tu vida y que no lo ves, estás insensible al mover de Dios, o sea, tu vida espiritual se durmió de tal forma que se apagó ese fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Así es, y con esto también, fíjense, o sea, esto que está diciendo mi esposa es bien importante. Y Mari Sierra, aquí es donde yo te quiero decir, créeme que tu embarazo, ajá, el Señor tiene cuidado, el Señor está cuidando de ese embarazo, y en el nombre de Jesús sabemos que ese embarazo va a llegar a buen término. Y cualquier cosa que tú estés viviendo, cualquier situación que se esté dando en tu embarazo, el Señor toma el control en este momento. Él es el médico de Así médicos y es, Él va a estar en todo momento ahí también. así es, así Y es, así primero es. Dios te va a salir bien. Así es. De todas formas, vamos a estar, si nos puedes mandar un mensajito, Mari, en privado después, para ponernos en contacto contigo y estar orando en esta parte por ti también. Y si te podemos apoyar en algo, pues adelante, claro. Ahora sí que como hermanos estamos para apoyarnos también, ¿no? Mm. Entonces, bueno, continuamos. Ay, espérame, se trabó esto. Ah, bueno. Y ahora, ¿por qué puede venir este espíritu a mi vida, no? Entonces, primeramente, por religiosidad. O sea, si te enfocas más en las formas que en lo que el Señor te está diciendo y en lo que estás sintiendo, vas a empezar a apagarte. Claro, no podemos estar en un lugar. Hablamos hace un rato de las distracciones que tenemos o de lo que podemos llegar a hacer en la congregación. Y también una parte de eso es el que muchas veces vas y te das cuenta en que el cómo va vestido el de al lado, ajá, en cómo tocan los músicos, en el carro que trae el El pastor, hermano, el hermano, o sea, cositas así, que de repente te empiezan a meter ideas, o sea, empiezan a perder el contexto, ¿no? Entonces yo entiendo que hay lugares un poquito más, o las formas de aquí no oran así, o ajá, aquí es primero la oración y después un devocional y después un canto previo y después la predicación y después la ofrenda, o sea, como que ciertas normas o cierta religiosidad como que te hace perder el enfoque también, ¿no? sí, porque el hecho, o sea, digo, entendemos que debemos de ser obedientes a llevar la palabra y a que debemos tener pasión al momento de hablar de la palabra, pero también no podemos estar encima de la persona, no podemos invadir su espacio, porque lo que vamos a ocasionar es también alejarlo, es hacer hacia un lado y decir, y esa persona va a decir, no, sabes que no me llama la atención, Mm. sabes que yo no quiero, discúlpame, pero
mejor así, ¿no? Entonces debemos de ser muy cuidadosos en esa parte, porque si muchas veces nosotros en esa religiosidad entendemos que a lo mejor podemos enfriar a alguien, ajá, que está Ser en esa, piedra de tropiezo. ser piedra de tropiezo, porque a lo mejor la persona está creciendo, es un bebé espiritual, pero tiene ese ánimo y esas ganas, y él es que quiere participar, quiere hacer y todo, y tú llegas y le dices, no, eso no debe de ser así, eso no viene en la Biblia. Obviamente tienes que guiarlo, tienes que enseñarle. Uh-huh. Tiene que empezar a aprender con el tiempo. O las personas que ya tienen mucho tiempo, uh-huh, y que también están en ese proceso, también. Uh-huh. Hay que entender y guiarnos. Para eso estamos haciendo este tipo de cosas, para retroalimentarnos, para aprender los unos de los otros. Así debe de ser esto. No nos Ujú, podemos quedar callados. Necesitamos ir avanzando. Y esa parte de la religiosidad que muchas veces caemos puede ser una piedra de tropiezo que tú pongas en alguna persona y no puede ser así. Uh-huh. ujú. Y la segunda es por desobediencia o rechazo de la palabra de Dios. Bueno, el Señor muchas veces nos dice, hijo, tienes que hacer esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos vamos por otro lado, ¿verdad? Un ejemplo de esto. Que nos recuerda a Jonás. Mm. Ya lo hemos estudiado en bastantes ocasiones, pero aquí nos queremos enfocar en un momento en específico, que es cuando el barco está yendo hacia Tarsis, porque él dijo, no voy a Nínive, y se embarcó y se fue hacia Tarsis, hacia el otro lado. Aquí nos dice que la palabra que Jonás se duerme. Y aquel adormecimiento físico es un reflejo del adormecimiento espiritual que él estaba teniendo. Entonces, ¿a qué nivel fue ese adormecimiento que cuando viene la tormenta, el capitán le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, levántate, dormilón. O sea, es como, más allá de lo físico, aquí estamos viendo lo que pasaba en el corazón de Jonás, ¿no? O sea, un profeta que se había dormido espiritualmente y un profeta que había perdido la pasión por las Pasión, sí, almas. porque el llamado que tenía, claro. Ujú, Ajá. Porque de alguna forma, o sea, Jonás tenía un llamado, ¿no? Y en esa parte, o sea, y todavía hasta le dijeron de una forma dulce, dormilón. ujú. Levántate, así casi casi chiquito, vámonos a la escuela, ¿no? O sea, cuando paras a tus hijos, ¿no? O sea, aquí es esa parte, ¿no? Sabes que Jonás, yo creo que, no sé, en ese adormecimiento espiritual también era como que decir, yo me siento seguro, yo estoy cumpliendo. Ajá. Y bueno, yo he cumplido más bien con el Señor, porque no estaba cumpliendo en ese momento, porque él estaba huyendo del lugar donde el Señor lo había mandado, ¿no? Pero pues bueno, sabemos la historia y sabemos todas las repercusiones que tuvo en Jonás. Ajá. Ujú, Y sí también en el pueblo de Nínive, porque al final de cuentas fue una bendición. Uh-huh. Sea como sea, también el Señor lo utilizó. Pero pues bueno, el ujú. Señor a veces, lo decíamos, no tenemos que esperar a que llegar a un momento en el cual nos falta una extremidad, o lo decíamos el domingo también, o llegar a un momento así, ajá, para entender lo que Dios quiere que hagamos. Simple y sencillamente hay que obedecer y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, continuamos hablando. Sí, y como vemos, o sea, todo esto vino a qué, a consecuencia de esa desobediencia que él tuvo y al no ser sensible a la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí hay algo, lo que decíamos hace ratito, que si tú te habías identificado con esto, que no te desanimaras, hay una solución y precisamente la palabra nos ofrece y nos da esa respuesta para combatir este espíritu de estupor. Claro. Bueno, el primero, pues bueno, siempre la actitud con la que vemos las cosas va a ser fundamental, ¿no? Y Ujú, por eso, pues aquí el primer punto se puso como un cambio de actitud. ¿Por ujú. qué, amor? Levantarse en fe, despertarse espiritualmente proclamando la palabra de Dios. Como vemos en Efesios 5:14, nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, amén, amén. Entonces, aquí nota cómo Dios demanda una Una acción de acción. nuestra parte para que ocurra ese milagro. ¿Qué dice? Levántate tú. ¿Qué haces dormido espiritualmente? ¿Qué haces sin leer la palabra? ¿Qué haces sin orar? Dios te dice hoy, despiértate y levántate. Entonces, cuando eso pase, te alumbrará Cristo. Y cuando la luz de Cristo viene, el letargo espiritual se tiene que ir, la frialdad se tiene que ir. Pero primero
antes que cualquier otra cosa tiene que haber ese cambio de actitud. Claro, sí. Y bueno, ahorita me hiciste Ajá. recordar, y muchos van a decir, oye, pero pues ¿cómo? O sea, si me cuesta trabajo, ¿no? Si a lo mejor yo soy una persona muy seria o a lo mejor en verdad no me nace, ¿no? O sea, yo creo que puedes empezar por abrir tu Biblia, ajá, y de repente, solo con un versículo, ajá, con un versículo. Ajá. Y el Señor te va a ir dando las ganas de ir más y más y más. Y si vas a empezar orando 5 minutos, después van a ser 10 y después van a ser 15 y después así, y después ya ni siquiera vas a tomar el tiempo, o simple y sencillamente el Señor te va a estar ministrando en un tiempo de oración en el cual el Señor va a estar ahí contigo, ¿no? O sea, el ánimo que tú pongas a un cambio al decir, oye, quiero ser mejor que ayer, quiero hacer las cosas todavía mejor que como las hice el día de ayer. Entonces, pues voy a cambiar, voy a hacer, eh, voy a tener esa actitud positiva, voy a decir, ¿sabes qué? Vamos con todo, la voy a romper porque así debe de ser, ¿no? Mm, Entonces, si nosotros entendemos que va a haber tropiezos, sí, porque nos podemos equivocar, sí, ajá, pero no pasa nada, porque tú ya estás poniendo tu fe, ajá, y estás poniendo las cosas en manos de Dios. ujú. Y en ese aspecto, pues obviamente Dios va a respaldar. Entonces nada más es recordar esa parte de que Dios, en esos pasos que tú des, Dios va a ir contigo en ese momento. Ya no estás solo, va a ir el Señor contigo, ¿no? Ujú. Y ese cambio de actitud que les decía, como la del hijo pródigo, que dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Eso es lo primero. O sea, lo que les decía, la acción. Dios, antes, para que ocurra ese milagro, tiene que haber esa acción. Y Claro. Dios te va a proveer de esa fuerza que necesitas para levantarte cuando tengas ese cambio de actitud y que digas, es verdad, estoy dormido espiritualmente, no estoy sirviendo a Dios, no estoy buscando a Dios, no estoy orando, hace tiempo que no siento pasión por sus cosas. Cuando ocurra ese cambio de actitud, Dios te va a respaldar. O a lo mejor sí estás sirviendo, o a lo mejor sí lo estás haciendo, pero no como se debe. Ajá. O a lo mejor el Señor ya te está llamando a más, Uh así -huh, que prepárate también, uh ¿no? -huh. Adelante. El segundo punto es revisa tu corazón. Si hay algo en el pasado que Dios te mandó a hacer y no lo has hecho. Muchas veces dejamos de oír la voz de Dios porque Él nos habló y nos mandó a hacer algo y no lo hicimos. Entonces, no vamos a escuchar nuevas direcciones hasta que no hagamos lo que Él nos mandó a hacer, ¿no? Entonces, como lo que le pasó a Jonás, ¿no? Entonces, si oímos su voz es obedecer inmediatamente. También lo vemos en Hebreos, ¿lo quieres leer tú? 13:15. 3:15. Uh-huh. 3:15, perdón, Si sí. oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Uh-huh. Uh-huh. Lo repito nuevamente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Uh-huh. Ajá. No seamos duros a la palabra del Señor, no seamos duros a conocer del Señor, no nos bloquemos, ajá, al poder darnos la oportunidad, porque ni siquiera es para los demás, es para nosotros. Ajá. El hecho de que nosotros podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros es importantísimo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a darnos esa oportunidad, como decía mi esposa, o sea, el revisar tu corazón también habla de todas esas heridas. Hay heridas que están ahí todavía, que muchas veces nos traen como que esa amargura o nos traen esos recuerdos en los cuales no nos permitimos crecer, ¿no? Entonces muchas veces al momento de nosotros estar en esa parte y decir, ¿sabes qué? Yo no soy digno de buscar al Señor, o ¿sabes qué? Es que yo tengo esto del pasado y no lo he podido soltar, o simple y sencillamente, como la habíamos platicado también anteriormente, hay cositas que luego nos cuesta trabajo dejar, que son pecados, y que esos pecaditos, como les dicen, por chiquitos que sean, te pueden afectar en tu corazón, Y te eso pueden creemos afectar nosotros, ¿no? Porque no hay pecados chiquitos ni No, sí, grandotes. claro, sí, al final de cuentas, el pecado es pecado, ajá, Mm, se escribe con las mismas letras y tal, ¿no? exacto. Entonces, pues eso es también, esta parte es bien importante, el revisar tu corazón, el que te sientes y que te puedas analizar y que digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Eh? ¿Qué está pasando con el Carlos de una semana a esta semana? Uh-huh. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he cambiado? ¿Qué he tenido la oportunidad de apoyar a alguien? ¿He tenido la oportunidad de orar por alguien? ¿He tenido la oportunidad de compartirle a alguien? Uh-huh. Ese tipo de cosas también, de poder decir, oye, hoy leí mi palabra,
Ajá. Hoy leí mi Biblia, la perdón. palabra. Hoy leí la palabra, perdón. Hoy leí la Biblia. Ajá. Hoy le oré al Señor. Hoy le puse mi día al Señor. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a hacerlas parte de nosotros. Ajá. Y el decir, mi corazón va a empezar a sacar todo eso feo que hay dentro de mí, todo eso que le impide el poder crecer y esos corazones duros que están así como que con una coraza, se van a ir rompiendo, se va a ir abriendo, se va a ir abriendo, se va a ir abriendo hasta el momento que ya, ajá, va a estar la palabra de Dios en tu vida, va a estar el Señor habitando por completo en ti y entonces vas a poder experimentar esa paz, ese amor. Uh-huh. Problemas va a seguir habiendo, ajá. Pruebas va a seguir habiendo, pero te repito nuevamente, ya no vas a estar solo. Uh-huh. Y todo eso que traes cargando, déjale tus cargas al Señor, porque el Señor es el que se va a encargar de todo eso, ¿no? Ujú. Y el obedecer constantemente y ser sensibles a la voz de Dios nos va a mantener despiertos y avivados espiritualmente para que no caigamos en este espíritu de estupor. Claro. Y por último, Uh-huh. ay, El tercero, ¿ya lo digo? sí. Comienza a despertar tu espíritu con la palabra de Dios. Como lo vemos en Salmo 119, 154, dice, vivifícame con tu palabra. Aquí pues lo hemos dicho, creo que quién sabe cuántas veces ya lo hemos repetido en el live. Lee tu palabra, La busca del palabra. Señor. Sí, estoy diciendo tu palabra mucho, no sé por qué. Bueno, es que me refiero más bien, lee tu Biblia. Es que sí, Exacto. tu palabra es, lee tu Biblia, ajá, lee la palabra, ajá, lee tu Biblia y ahí vas a encontrar. Porque en verdad muchas veces nosotros pensamos que no podemos, ajá, y que no encontramos el camino y no sabemos. Y vamos y pedimos consejo donde no debemos de pedir el consejo. Y muchas veces nos trae consecuencias diferentes. Entonces lo que debemos aprender es, debemos de escudriñar esa palabra, ajá, que es palabra viva. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros empecemos a entender lo que Dios nos quiere hablar por medio de su palabra, es cuando vamos a ir abriendo nuestro panorama y va a llegar un momento en el, como dice mi maestro, ¡pum!, te va a volar la cabeza. Y sí es cierto, te va a volar la cabeza porque hay tantas cosas que el Señor guarda en la Biblia que de repente decimos, órale, o sea, Ujú. está muy cañón, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo la Biblia es poderosa porque es la palabra del Señor y fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, esto lo tocaste creo que al principio, bueno, hace un momento, pero que hay veces que no tenemos ganas de orar. En nuestra carne siempre va a haber cosas que nos llamen más la atención y que vamos a querer hacer más, ¿no? Y no vamos a sentir ese deseo de orar, pero ahí es donde nosotros debemos de tomar acción. Comienza leyendo, lo que decías, comienza leyendo la palabra de Dios y cuando lo haces en voz alta, después de un rato vas a sentir que tu espíritu se vivifica, vas a sentir que la tristeza se va, vas a sentir que el cansancio se va, vas a sentir que estás despierto y vas a sentir nuevamente esa llama y ese fuego por las cosas de Dios y esto te va a llevar a orar. Claro, claro, claro. Entonces, vamos a irnos quitando esa pena de poder manifestar lo que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿no? Si a lo mejor de repente tú eras como yo en algún momento que pensaba de que, ay, voy a ir mis alabanzas bajito porque no quiero importunar a los vecinos, o sea, los vecinos sí podían escuchar sus cumbias, sus merengues y su música Durísimo. de banda y todo lo que da, y yo no pude escuchar la música que me gustaba. Cuando entendí dije, oye, no, es lo que me gusta a mí, es lo que me edifica a mí, y además es algo que el Señor me está permitiendo hacer para poder compartir. ¿Y qué creen? Aquí en su casa, ajá, no somos los únicos que de repente ponemos alabanzas. Sí. Ya hemos escuchado, ya son como 4 o 5 personas aquí en esta parte, en las cuales hemos escuchado y que decimos, órale, qué padre, en verdad. Súper padre que está eso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que también de alguna forma, eh, así como hay un espíritu en el cual te amarra a estar eh, en una pasividad, en una tranquilidad, también está el otro punto, que es el estar creciendo también y el estar atento y el estar ministrando y mantener esas lámparas prendidas, como decían también en el fin de semana. Debemos estar así, atentos a lo que el Señor nos quiere hablar y lo que nos va a ayudar mucho es lo que nosotros nos comprometamos.
Ujú. El compromiso que tengamos nosotros, la oración que nosotros llevemos, lo que nosotros leamos en la palabra del Señor es importantísimo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que debemos de hacer es ser obedientes, ser sensibles a lo que el Señor quiere. Y si tú estás pasando por una situación en la cual a lo mejor tú estás experimentando algo de esto, repito, hay ocasiones en las cuales no nos damos cuenta, pero lo estamos viviendo. Uh-huh. Pero también lo estamos haciendo conscientemente y si tú sabes que lo estás haciendo, óralo, pónselo en las manos al Señor y dile, Señor, te entrego esto porque yo no puedo. Te lo entrego, ayúdame. Ayúdame a ser levantado en ti. Ayúdame a ser transformado. Ayúdame a ser renovado. Ayúdame a tener esa oportunidad de buscarte de una forma genuina. El saber que tú estás ahí en todo momento, ¿no? Entonces, vamos a romper con esas cadenas, con ese espíritu que está ahí vigente, que está afectando a la congregación, a la iglesia. Está afectando de una forma muy fuerte. Ajá. Sí, porque su propósito es que la congregación no crezca, no entienda, no se le revelen los misterios de Dios. Claro, Entonces, claro. va a Entonces, estar estancado. y va a ser una lucha espiritual bastante fuerte, ajá, eso sí, pero yo creo que los que estamos escuchando esto somos personas de retos, somos personas que nos gustan los retos, entonces si tú estás listo y dispuesto, pónselo a Dios y empieza a reprender ese espíritu de estupor, dile, ¿sabes qué? En el nombre del Señor, yo te reprendo, tú no tienes cabida en mi vida, Ujú. porque yo soy hijo del rey, yo soy hijo de aquel que murió en la cruz. Ajá, y dio su vida por mí para limpiar mis pecados. Ujú. Porque hay que recordar también que hay que ser muy sabios en cuando nosotros hablamos del Señor, del Dios al que servimos, del Dios al que buscamos, porque podemos hablar de muchos dioses, Muchos señores. muchos señores. Entonces, mi Dios y el Dios que espero que ustedes también busquen es ese Dios, el que dio su vida por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Ujú. Uh-huh. Entonces quiere decir que tenemos un Dios vivo. ¿Qué les parece si oramos para despedirnos? Le damos gracias a Dios. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Escríbanlo, por favor. Mari, ¿sigues por ahí? No sé, Mari, si estás Yo por ya ahí, no lo veo. manifiéstate, manda un mensajito ahí y si no, alguien más tiene alguna pregunta, comentario, y si no, pues bueno, ya para despedirnos. Bueno, Uh-huh. nada más para hacer horas rápido por el embarazo de María. Sí, sí, sí. Ajá. Vamos a orar bueno, vamos a orar para despedir este live y les parece si también oramos por la petición de Mari para que el Señor bendiga su vida. ¿Eh? Y pues bueno, ¿sale? Ok. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, por este tiempo que nos permitiste tener. Gracias, Señor, porque a pesar de las distracciones, Señor, tú estuviste aquí presente en todo momento. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y tú te manifiestas en gran manera en la vida de todos los que estamos aquí buscándote. Yo te doy gracias porque aquellas personas que estuvieron pasando y estuvieron por momentos aquí, incluyendo también la vida de Mari, Señor, la ponemos en tus manos y sabemos que tú vas a poner una semilla, se llevaron una semilla, Señor, y tú vas a empezar a poner tu bendición en ellos. Y sabemos que tú vas a empezar a tener un crecimiento, Señor, en ellos, Padre Santo, y te vas a manifestar. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú estás ahí. Gracias por cada uno, Señor, de los que estuvieron conectados, Padre Santo, y que, Señor, que lo que escucharon el día de hoy, Señor, lo puedan aplicar en sus vidas. Yo te pido, Señor, que tú bendigas sus vidas en todo momento, Padre, que tú permitas, Señor, que si están pasando por alguna situación así, Señor, que si hay un espíritu de estupor, Señor, en el cual les está afectando su espíritu, Señor, si los está afectando en sus emociones, Padre, porque también recordemos que esto nos puede afectar a niveles, la vida diaria, Señor. Señor, lo rechazamos. Declaramos que somos sanos, Señor, en esa parte, Señor. Hay una barrera, Señor, que nosotros ponemos y sabemos que tú estás aquí, Señor. Y ese espíritu es desechado, Señor, de aquellos que lo tengan, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, estás haciendo tu obra perfecta en la vida de todos, Señor. Y Padre, en tus manos ponemos, Señor, a cada persona conectada, Señor, a cada persona que te busca, Señor. Y Padre, sabemos que tú, Señor, estás haciendo, Señor, que haya ese despertar. Estás haciendo, Señor, que haya ese avivamiento, Señor, y sabemos que grandes cosas vienen, Señor, y sabemos que tú estás aquí, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y declaramos que tú eres el único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Y Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Y Padre, también ponemos en tu vida, Tus manos. en tus manos, Señor, la vida de Mari, Señor.
Señor, declaramos que ese embarazo, no sabemos más, Padre, pero declaramos que ese embarazo, Señor, va a llegar a buen término, Señor, y sea lo que sea que esté pasando, Padre Santo, si hay alguna situación en ella, Padre, declaramos que tú estás con ella, Padre Tú Santo. tienes el Tú control. tienes el control y sabemos que tú te vas a manifestar grandemente, Señor, en ese bebé, Señor, en ella, Señor, en las personas que la rodeen, Padre Santo. Toma el control de ese embarazo y que pueda llegar, Señor, al mejor término, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, porque sabemos que tú estás ahí presente, Padre Santo. Y gracias por estos tiempos que nos permite, Señor, tener, bendito Padre. Muchas gracias por lo que nos das, bendito. Muchas gracias por este tiempo, Señor, también que nos permitiste tener. Yo te pido, Señor, que haya sido, Señor, de edificación para las personas que se conectaron, Señor. Y gracias, Señor, por estos tiempos que tú pones, Señor. A tu nombre damos honra y gloria y te damos gracias por todos los que nos das. Amén, amén y amén. Amén. Señor, gracias. Ay, espérame. No puede. A ver, ¿Tú espérame, lo puedes? espérame, es que ya nos marcó el de tiempo. Ya no. Ahí está, Ahí ya. está. Bueno, estamos, llegamos al fin de este live. Les Dice damos Denta que muchas felicidades a Santi por adelantado y saludos a Luca. ok, muchas gracias, Janita. Ya puso también Santi. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya 16 años, ya mi hijo también, gracias a Dios, el día de viernes. Entonces, pues ahí va creciendo el muchacho. Y pues bueno, que Dios los bendiga mucho, que tengan un fin de miércoles excelente, que también los demás días para su semana. Hola Gaby, buenas noches. Para su semana, pues sea, ese término de semana sea bendecida y pues ya los que nos congregamos en Jardín de Edén, por ahí nos vemos el domingo, primero Dios. Cuídense mucho, bendiciones. Los amamos. Bendiciones, bye. Bye, cuídense. Bye. Bye. Hasta por acá para que te despidas. A ver, aquí en medio. Diles bye. Bye a todos. A todos. Diles bye. Bye. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Yo no me diga bye. Bye. No se acaba. Yo le estoy Arriba. dando. Ya quiero ponerme un A ver. efecto. Cuídense.